Corea del Norte. Muy pocos conocen su verdadero sistema político. Muchos creerán que las decisiones del país son tomadas por un líder supremo, que hay una dictadura o incluso que existe una clase política privilegiada. Es por eso que en este video explicaremos resumidamente cómo es la administración política de Corea del Norte. En Corea del Norte hay elecciones cada 5 años, pero ¿qué se vota en estas elecciones? Contrario a lo que muchos se podrán imaginar, no se vota por ningún líder, ningún presidente ni partido político. En las elecciones se vota por personas que serán los representantes del pueblo en la Asamblea Popular Suprema, es decir, el Parlamento, el principal órgano legislativo del país. ¿Quiénes pueden ser candidatos para la Asamblea Popular Suprema? Para responder esta pregunta, revisaremos el artículo 66 de la Constitución Política de la República Popular Democrática de Corea. Artículo 66. Todo ciudadano mayor de 17 años tiene derecho a elegir y a ser elegido, sin distinción de sexo, nacionalidad, profesión, plazo de residencia, propiedad, instrucción, afiliación partidista, punto de vista político y creencia religiosa. También los ciudadanos incorporados al servicio militar tienen derecho a elegir y ser elegidos. Los inhabilitados judicialmente y los discapacitados mentales no tienen derecho a elegir ni a ser elegidos. Esto significa que no es necesario estar afiliado a un partido político para participar de las elecciones. También quiere decir que hay más de un partido político. Existen 3 grandes partidos políticos: el Partido del Trabajo de Corea, el Partido Socialdemócrata de Corea y el Partido Chondoísta Chong-u. Estos 3 partidos forman parte del Frente Democrático para la Reunificación de la Patria. ¿Qué se necesita para presentarse como candidato? Primero que nada, debemos saber que los candidatos se presentan por distritos independientes. Corea del Norte se divide en 687 distritos. Para presentarse como candidato en su distrito, una vez finalizado el periodo de inscripción, el candidato debe mostrar un aval que garantice que tiene el apoyo del pueblo en su distrito, como por ejemplo una recogida de firmas o una pequeña votación dentro del distrito. El candidato que obtenga más apoyo será el que finalmente se presente a las elecciones. Este podrá ser votado solo por las personas de su distrito. Para votar, a cada ciudadano se le entregan 2 papeletas, una para aprobar y otra para rechazar al candidato. El voto es secreto. En caso de que el candidato sea aprobado, este será diputado de la Asamblea Popular Suprema por su respectivo distrito. En caso de que el candidato sea rechazado, se repetirán las elecciones en el distrito, solo que esta vez se presentará el segundo candidato con más apoyo en su distrito. La radio Voz de Corea emitió un pequeño reportaje de las elecciones en 2014. Lo revisaremos a continuación. El 9 de marzo del 103 de la era Juche 2014 es la fecha de las elecciones de los diputados a la 13ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. En calles y aldeas flamea la bandera de la República y en los patios de los centros electorales se extienden escenas de canciones y bailes como en fiestas. A través de sus vivencias, el pueblo ha experimentado la gratitud al poder de la República, que le convirtió en digno dueño del país y le garantiza felicidad. Y por eso los electores están envueltos en júbilo. 저는 오늘 선거에 처음으로 참가하게 됩니다. 선거에 참가하고 보니 평범한 노동자도 최고인민회의 대표로 선거되는 우리나라 사회 지도자가 지지하는 생각을 가지게 됩니다. 여기 보십시오. 저 같은 평범한 노동자가 또 그것도 이 여성 노동자가 최고인민회 대의원으로 선거되었으니 정말 우리 세상이 제일구나 하는 세상 이 생각이 진짜 가슴 부들수히 느끼게 됩니다. Los coreanos han llevado una digna vida del ser humano, beneficiándose del poder del Estado, integrado por los servidores al pueblo, a quienes eligieron ellos mismos según su voluntad y demanda. Por eso todos votan a favor de los representantes del pueblo fieles a la patria y con una absoluta confianza en el poder popular, que se responsabiliza enteramente del presente y el mañana de ellos, y con una firme decisión de consolidarlo.
저는 오늘 최고인민의 대의원 선거에 참가해서 우리의 혁명주권을 굳건히 다지는 데 한 표를 바쳤습니다. 오늘 이 영예와 긍지감을 가슴이 간직하고 후대 교육사학과 과학연구 사업에서 더 큰 성과를 이루어가는 것으로서 경례하는 김정은 동지의 강성국가 건설 구상을 받들어 나가겠습니다. ¿Votar es obligatorio? No, el voto es voluntario, aunque no votar es mal visto, ya que representa el abandono del deber político. ¿Los candidatos tienen acceso a propaganda? No, la única propaganda que se puede ver en las calles son carteles llamando a la población a participar activamente de las elecciones. ¿Cuál es la función de los diputados de la Asamblea Popular Suprema? Como ya se ha mencionado anteriormente, la Asamblea Popular Suprema es el principal órgano legislativo del país. Por lo tanto, sus diputados cumplen una labor legislativa. También tienen la obligación de designar ministros, altos cargos y funcionarios del Presidium. Todos estos funcionarios deben ser miembros de la Asamblea Popular Suprema. ¿Qué es el Presidium y quiénes lo componen? El Presidium es el más elevado órgano de poder en Corea del Norte. Revisemos los artículos 113 y 114 de la Constitución. Artículo 113. El Presidium de la Asamblea Popular Suprema se integra por el presidente, vicepresidentes, secretario y miembros. Artículo 114. El Presidium de la Asamblea Popular Suprema puede instituir los pocos cargos de vicepresidentes honoríficos. Estos cargos se otorgan a diputados que por largo tiempo hayan participado y hecho destacados aportes a la construcción del Estado. ¿Cuál es la función del Presidium? Las funciones del Presidium son fijar las sesiones de la Asamblea Popular Suprema, legislar cuando la Asamblea no está reunida, formar o disolver ministerios del gobierno, ratificar los tratados con otros países, entre otras. ¿Cuánto dura el mandato del Presidium? El mandato del Presidium dura 5 años, al igual que la Asamblea Popular Suprema. Revisemos el artículo 115 de la Constitución. Artículo 115. El plazo de mandato del Presidium de la Asamblea Popular Suprema es igual al de esta. El Presidium de la Asamblea Popular Suprema, aún después de que expire el mandato de esta, sigue cumpliendo con su deber hasta que se elija un nuevo Presidium. ¿Quién se encarga de convocar nuevas elecciones para la Asamblea Popular Suprema? ¿El mismo Presidium? Sí, es el mismo Presidium el órgano encargado de convocar a nuevas elecciones cada un periodo de 5 años. Revisemos el artículo 90 de la Constitución. Artículo 90. La Asamblea Popular Suprema es elegida por un término de 5 años. Antes de expirar ese plazo y por decisión de su Presidium, se convocan nuevas elecciones. En caso de que causas inevitables no permitan celebrar el sufragio, se prolonga su mandato hasta que se efectúe la votación. ¿Los diputados reciben un sueldo? No, el Estado no ofrece sueldo alguno a los diputados, de forma que cada diputado debe seguir desempeñando su trabajo normal para obtener su sueldo. Los únicos funcionarios del gobierno que reciben sueldo son los altos cargos, pues debido a la cantidad de trabajo que tienen, les resulta imposible realizar otro. El sueldo de los altos cargos es el más bajo de todo el país, pues se puede realizar estando sentado y no requiere de ningún esfuerzo físico. Con esto podemos comprobar que no existe ninguna clase política privilegiada. Ya explicamos todo lo necesario para entender la organización política de Corea del Norte. Sin embargo, todavía queda una duda muy importante. ¿Quién es Kim Jong-un? Kim Jong-un ha ganado las elecciones para la Asamblea Popular Suprema. Por lo tanto, es un diputado más. Kim Jong-un tiene el cargo de primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea. Este cargo ha sido designado mediante votación de la Asamblea Popular Suprema. Pero, ¿Kim Jong-un ha heredado este cargo? No. Para mantenerse en este cargo, Kim Jong-un debe ser reelecto mediante votación de los diputados en la Asamblea Popular Suprema cada 5 años. Es decir, Kim Jong-un ha sido electo democráticamente por la Asamblea. ¿Cuál es el rol de Kim Jong-un? Kim Jong-un, según los artículos 100 y 102 de la Constitución, es el máximo dirigente del país y el comandante supremo de todas las Fuerzas Armadas. Artículo 100.
el primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea es el máximo dirigente de la República Popular Democrática de Corea. Artículo 102. El primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea es también el comandante supremo de todas las Fuerzas Armadas de la República Popular Democrática de Corea y ejerce el mando y control sobre el conjunto de fuerzas del Estado. ¿Qué es el Comité de Defensa Nacional? Revisemos el artículo 106 de la Constitución. Artículo 106. El Comité de Defensa Nacional es el máximo órgano de dirección de defensa nacional en el poder estatal. ¿Quiénes integran el Comité de Defensa Nacional? Revisemos el artículo 107 de la Constitución. Artículo 107. El Comité de Defensa Nacional lo integran el primer presidente, los vicepresidentes y los miembros. Junto al cargo de Kim Jong-un, ¿qué otros cargos son los más importantes dentro del país? Dentro de los cargos más importantes se encuentra el primer o primer ministro, cargo actualmente ocupado por Kim Tok-hyun. Este tiene a cargo los 32 ministerios del país. Los ministros también cumplen un rol importante. También es importante el presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, también llamado jefe de Estado. Este cargo es actualmente ocupado por Choi Ryong-hae. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte. Hasta luego.